podemos programar desde ya es el sistema de calefacción que vamos a utilizar para esta temporada de bajitas temperaturas. Mira, uno trata siempre de irse a lo más sostenible, pero también a lo más sostenible para el bolsillo, no solo medioambientalmente hablando. Yo soy del eléctrico. Sí, energía eléctrica, particularmente para quienes vivimos en departamentos, en edificios de departamentos, de pronto es una buena alternativa, pero hay muchas. Yo he pasado por parafina, por leña, algunos están hoy día con el pellet. ¿Qué es lo más conveniente con las alzas que lamentablemente se vienen para este año 2024? Se lo preguntamos al profesional que nos acompaña. Javier Piedra es ingeniero civil mecánico, integrante de la Red de Pobreza Energética, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos y docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá compartiendo y hablando de energía, que a lo que me dedico. Oye, y a propósito de eso, muchos quieren preguntarse, un especialista como tú, ¿con qué se calefacciona en casa? Porque partamos por ahí. Tú deberías tener la más eficiente a lo mejor, aunque el dicho en Chile, casa de herrero. Sí, es verdad que en casa herrero cuchillo de palo, pero no, ya me gusta la electricidad. Sí, la electricidad es un poco más cara, digamos, ¿cierto? Depende de los equipos, hay unos que son mucho más eficientes, ¿sí? Ya, pero es más saludable y no contamina, que es lo que yo creo que, al menos a mí me importa mucho. Claro. Sí, de hecho, es por eso que hacía ese comentario al principio respecto de tratar de buscar la eficiencia energética, que se traduce también en ayuda al bolsillo, pero también el cuidado medioambiental, que hoy día es algo muy importante para la sociedad en general, como que ya va siendo un poquito más de conciencia al respecto. Pero ¿qué es lo que pasa con las alzas que se vienen en los sistemas de calefacción que tenemos disponibles? Sí, mira, primero que todo, no todos son malas noticias. Bueno. ¿Cierto? Porque, claro, efectivamente, la electricidad, partamos por la electricidad se aprobó un proyecto de ley hace muy poquito, ¿cierto? Hace un par de semanas, de hecho todavía no se promulga. Lo que va a generar este proyecto de ley, o sea, que es ley, digamos, de estabilización tarifaria, es que en un mes más, ¿cierto? Va a haber un alza más o menos de un 12% en la tarifa eléctrica para el 90% de los consumidores, donde está la gran mayoría de la ciudadanía, el sector residencial. ¿Ya? Pero lo malo, digamos, es que el segundo semestre ya el alza llegaría a un 30% en la tarifa, ¿cierto? Y para el 2025 el alza ya llegaría al 40% respecto a lo que estábamos pagando ahora. Entonces superaría ese 40% porque se va a agregar un cargo extra en la... Eso es por la deuda que se mantiene con las empresas eléctricas a propósito de la pandemia, la estabilización. Exacto. En el fondo nosotros lo que pasó en términos muy reducidos es que nosotros el año 2019 se congeló la tarifa eléctrica y la tarifa en verdad tenía que subir y nosotros la mantuvimos plana. Entonces empezó a generar una deuda que se dijo que se iba a pagar después, cuando bajara la cuenta, pero nunca bajó la cuenta. Ese proyecto fracasó, después se hizo un intento nuevamente en el 2022, también fracasó, ¿cierto? Entonces ahora dijeron, no, ¿sabes qué? Tenemos que llevar la cuenta a lo que realmente vale. Y lo que yo de verdad soy un poco crítico es que lo hicieron de golpe y porrazo, ¿cierto? Y en menos de un año vamos a tener alzas de un 40% en la cuenta de la luz, y eso yo creo que no es bienvenido porque en general el tema de la cuenta de la luz, ya tanto para la iluminación como para la calefacción, como para cualquier uso, ¿cierto? Los que más pagan son los más pobres. Sí, y hoy día casi todo se ocupa con electricidad. Hoy día hay departamentos nuevos, digamos, que se van haciendo y funciona todo con electricidad. Full electric, exacto. Entonces, esta alza, mira, te le voy a dar una estadística. En Chile tenemos la segunda tarifa más cara de Sudamérica. Wow. Ya tenemos una tarifa que es exactamente igual al promedio de la OCDE. O sea, tenemos una tarifa de país desarrollado. El problema es que tenemos un sueldo de Chile. Ganamos un 38% menos que los países desarrollados. Pero donde nadie nos gana, donde nadie nos gana, es en desigualdad. ¿Por qué? Porque el quintil más pobre en Chile, respecto de su sueldo, paga 3 veces más que el quintil más rico respecto de su sueldo. Wow. Es distinto ganar 500.000 pesos y pagar una cuenta de 50 lucas que ganar 2 millones, ¿cierto? Y pagar una cuenta de 70 lucas, que aunque sea más, respecto a tu sueldo te pega menos. Siempre las alzas, ¿cierto? Golpean más a las familias más vulnerables. O sea, y eso esta estabilización tarifaria finalmente sabemos nos viene a pegar en el bolsillo a todos, pero hay algunos que va a afectar todavía más y lamentablemente, como tú bien nos dices, es a quienes ganan menos proporcionalmente, ¿no? Respecto a lo que pagan por cuenta eléctrica. Ahora, si hablamos únicamente de lo que está pasando con las tarifas eléctricas, cuéntanos un poquito acerca de lo que se paga de acuerdo a lo que se gasta o a lo que se consume de energía, porque también ahí... Y esto a mí siempre me ha costado, y por eso te lo pregunto, porque nos explican los aparatos eléctricos que uno va a comprar, los certificados, acuérdese que tiene que fijarse en eso, que tenga el sello de la SEC, nos dice cuántos kilowatts gasta por hora.
se consume, ¿no? Y en base a eso uno puede ir calculando, en teoría, uno debiese poder calcular, entonces esto me va a salir más o menos tanto si la prendo tantas horas al día. Que es una conversión que, insisto, para mí es muy difícil hacer, pero entiendo que es súper importante hacerla. Podemos hacer el ejercicio, yo les cuento, yo hice una vez un TikTok hace como 2 años atrás, se viralizó, llegó a 1.600.000 visitas. ¿En serio? Donde enseñaba a calcular cuánto consume un calefactor eléctrico. No, ¿Qué es lo que más? Sí, entonces ahí lo podemos, Vamos a buscarlo, lo podemos calcular, pero yo les quiero indicar algo. A ver, el consumo eléctrico de una casa siempre va a tener que ver con los aparatos que tengo en la casa. Si tengo más aparatos, evidentemente consumo más. Si yo tengo un calefactor eléctrico, voy a consumir más electricidad que si no lo tengo, eso es más o menos obvio, ¿cierto? Pero si uno ya en el raya para la suma junta todo, el mayor indicador de consumo eléctrico en una casa es la cantidad de personas que están detrás del medidor. Entiendo. O sea, hay una influencia del nivel socioeconómico. Claro, sí, son más. Claro, o sea, si tú tienes más recursos, puedes gastar más, ¿cierto? Claro. Pero no es tan importante como la cantidad de personas. Entonces, en una vivienda que viven 3, se va a consumir en promedio más que si se viven 2. Y ahí no tenemos el tema de la desigualdad, porque son las familias más vulnerables las que viven más hacinadas. La familia es muy común, se ve en muchos lugares que detrás de un medidor hay hasta 3 viviendas. Sí. Entonces se van sumando esos consumos. Sí, hoy Entonces la cuenta se le va a abultar. Ojo que también hay denuncias, por ejemplo, en la empresa Pío, que en época de verano, sobre todo, multa a casas que son bastante caras porque tratan de engañar al sistema. O sea, también hay un tema ahí precisamente con aquellos que quieren pagar menos de lo que ocupan, engañando y estafando Y también. eso está muy mal, pues debería ser, no sé si penado, pero al menos fiscalizado. Oye, ¿cómo hoy día también, y después nos pasamos a los otros medios de calefacción, se van haciendo más eficientes también desde la industria este tipo de calefactores, los hervidores? Hoy día lo que más tenemos en casa son obviamente los refrigeradores, que también cada vez son más eficientes. ¿Cómo también la industria va mejorando ese consumo? Es que lo que pasa es que hay algo que es súper importante, que es la eficiencia energética. La eficiencia energética es básicamente consumir menos energía manteniendo la calidad de vida. Yo siempre lo pongo el ejemplo de la iluminación. La iluminación antigua uno lo usaba para verse. Si tú lo cambias por una ampolleta LED, te puedes seguir viendo, o sea que mantienes tu calidad de vida o incluso la mejoras y consumes menos. ¿Ya? Entonces el tema de los refrigeradores ha avanzado un montón. Pues los refrigeradores ya antes eran lejos lo que más consumía, ahora no necesariamente. ¿Ya? Uno tiene que fijarse en esta etiqueta que está pegada a los refrigeradores que dice la letra. Sí. La A es la más eficiente, ¿cierto? Y ahí uno, en el fondo, todos los aparatos electrónicos van mejorando para consumir menos, ¿cierto? Pero lo que uno también tiene que hacer en la casa es tomar medidas para también consumir menos. Yo siempre doy el mismo tips, que es más viejo que andar a pie, que es que el agua caliente. ¿Cuántas personas con el hervidor antes hay que usar la tetera? Entonces la gente se demoraba, hay que estar atento. Ahora el hervidor tiene un botón, parte. Entonces la gente lo prende, se toma el café y después lo prende de nuevo y lo prende de nuevo. Antiguamente era muy común, la gente tenía un termo. Sí. Entonces tú agarras el agüita del termo en la mañana, la calentáis todo el agua, llenas el termo y después vas usando el termo y te ahorras cada vez que la prendes. Y eso es porque el termo finalmente es como una batería, pero de energía térmica, como de calor, para guardar el calor. Buen punto. Entonces así... Es lo que más se ocupa, sobre todo en esta época. Claro. Por ejemplo, también está el tema, se habla mucho del tema del consumo vampiro, de eso de dejar enchufados los cargadores. Puede ser hasta un 5 o 10% del consumo. Los decos hablan también. También, pues. Bueno, todo lo que quede con una luz prendida. Oye, y 5 o 10% no es poco, no, para no nada, poco. para nada. O sea, 40%, podemos ir tomando medidas justamente para poder cuidar nuestro bolsillo, cuidar el medio ambiente de pasadita, ¿cierto? Pero sobre todo prepararnos para esta temporada que vamos a necesitar calefacción. Ahora, pasemos al otro tipo de calefacción que también es bien común, las parafinas. Porque hoy día, además, hay algunos sistemas, unos dispositivos que son eléctricos pero a parafina. Entonces combinan las dos. Sí, lo que pasa es que yo ayer lo estuve como estudiando más en detalle para llegar con los números, pero lo que pasa con la parafina es que, claro, se enchufan a la electricidad, pero eso es para que pueda partir. Sí. Pero después se puede mantener un ventilador que consume muy poquita, de verdad, la estufa parafina consume muy poquita electricidad. Es solamente para cuando parte, ya, y después se mantiene, pero ocupa prácticamente nada, o muy poquito, y después se empieza a consumir parafina, obviamente. Ahora, a propósito de eso mismo, hoy día también la tecnología de las estufas parafina ha cambiado. Está mejor. Antes había que sacarla para prenderla, apagarla, el olor que quedaba, gastaban mucho, obviamente. Hoy día son más eficientes también. ¿Qué debemos privilegiar? Yo sé que está vinculado al bolsillo, pero mejor hacer la inversión de una que obviamente estar... Mira, acá
hay de todo. Y la gente puede elegir lo que sea. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos. Si uno quiere elegir el costo, por ejemplo, de comprar un calefactor, los calefactores eléctricos valen 15.000 pesos en el supermercado. O sea, es lo más barato, ¿cierto? Pero gastan más. Pero consumen, ¿cierto? Un montón. Ahí podemos dar números de cuánto podríamos llegar a consumir. Después tenemos el balón de gas, ¿cierto? La típica estufa gas, ¿cierto? Es más barata la estufa gas que la estufa parafina. Pero comprar el cilindro gas todos los meses para que la calefacción sale mucho más caro. Ahí también podemos entrar en el detalle. Además va a tener un alza de casi el 30%. Ya lo tiene. Sí, la parafina ya subió. Acá tengo el dato, mira, en términos como del cilindro de 15 kilos que todo el mundo compra acá en Concepción, ¿cierto? Hoy está a la orden de, bueno, según la SEC, está a 28.000 y algo. Pero uno puede buscar y encontrarlo a 26, 27. Claro. O sea, si uno busquilla, porque estos son datos promedio. ¿Cierto? Pero el año pasado estaba a 22. Y con toda la polémica del gas a precio justo, Ese otro cuento. claro, que ENAP está pidiéndole ya, oye, Estado, págueme la deuda, Claro. porque todavía no se paga, que el tema de los cilindros. Y la parafina ha subido un 30%. Claro, porque la parafina en esta misma época del año pasado estaba a 900 pesos El litro. el litro. ¿Cierto? Y hoy está a 1.200. Ha subido. Entonces ha subido un poquito más de un 30%. Ya. Pero una buena inversión en esa estufa parafina va a hacer que gastemos menos parafina también, ¿o no? Exactamente. Por ejemplo, en una estufa parafina comparable con una estufa gas. La típica estufa gas, si lo comparamos con más o menos una potencia que entregue el mismo calor, una estufa gas va a consumir como 530 pesos la hora, al máximo. ¿Ya? Al máximo. Y una estufa parafina al máximo va a ser 340 pesos. Igual hay menos, claro. Es harto menos, ¿cierto? Ahora, la electricidad, ya esa es mucho más cara. La electricidad acá en Concepción, yo estoy hablando de un número siempre en Concepción, un calefactor eléctrico, el termoventilador, son 320 pesos la hora. Ok. ¿Ya? Pero un calefactor eléctrico chiquitito no alcanza a veces porque siempre hay que tener ojo. Cuando uno calefacciona hay que tener en cuenta algunas cosas que son bien importantes. Lo primero es que uno piensa en qué volumen voy a calefaccionar, el área, ¿cierto? Después tenemos que pensar cuál es la materialidad. ¿Está aislada térmicamente o no está aislada? ¿Retiene o no retiene el calor el lugar que estoy calefaccionando? Porque si está lleno de hoyos, o la materialidad no tiene aislación, se nos va a ir rápido el calor, ¿cierto? Y lo otro que también es súper importante, que tiene que ver con la temperatura atmosférica, o sea, con el clima. Es distinto calefaccionar una casa si fuera a 10 grados a que si fuera a 0 grados. Claro. Claro. Porque lo que uno hace con los calefactores lo que hace es elevar la temperatura del interior de la casa para que adentro esté calentito y afuera se mantiene helado. Y ese Entonces, buen hay que punto. tener todo eso. Porque también hay que invertir en el espacio físico y por eso hoy día se están haciendo conversiones de ventanas termopaneles, hoy día venden en todos los, incluso obviamente hasta en los negocios más básicos, aislantes por Sí. ejemplo, o si no le ponemos ahí un pedazo de paño en la puerta, en fin. Burletes. Pero se van vendiendo todas estas cosas, Sí, ha el aumentado. protección a las ventanas, y partir por eso también ahora en invierno. Es súper relevante el tema de la eficiencia energética en la vivienda. Yo les voy a explicar. Le voy a explicar con un caso súper simple. Todo el mundo ha visto en el verano cuando hay gente vendiendo helado, ¿cierto? En la calle, Sí. ¿cierto? Y lo venden en una caja blanca, ¿cierto? Y en la misma caja que después usan para vender empanadas. Claro. En invierno, ¿no? ¿Por qué? Porque la Plumavit, que es el material de esa caja, es un material aislante que permite separar el calor. En este caso, por ejemplo, cuando venden la empanada en el invierno, la empanada se mantiene calentita adentro y afuera está helado. Y en el verano al revés, afuera hace calor y adentro es capaz de mantener helado el helado, ¿cierto? Claro. Entonces es porque es un material aislante. Entonces si yo tengo una casa que está cubierta con material aislante, retiene el calor. Entonces yo prendo el calefactor y el calor se mantiene, entonces gasto mucho menos. Sí. ¿Ya? Entonces está por un lado el tema de los materiales, con el ejemplo que estoy dando de la Plumavit, ¿cierto? Que hay otros materiales también. ¿Ya? Pero también está el tema que decías tú, de las infiltraciones, se llama. Las infiltraciones es cuando se nos cuela un poquito de aire por abajo de la puerta, por el borde de la ventana, a veces en una casa no quedó bien hecha algo, Claro. ¿cierto? Y se nos filtra aire. Mira, según los libros, se pierde el 5% del calor por infiltraciones. Pero nosotros hemos hecho estudios en la Universidad de Concepción, en el Departamento de Ingeniería Mecánica en el que yo trabajo, y no, podemos llegar a 20, hasta 30%. Se pierde mucho. Se pierde un montón de calor y le digo a todo el mundo, vayan, no le voy a decir el nombre de la tienda, pero vayan, busquen los burletes. Burletes. Que son gomitas, súper simples, son baratas, valen 5.000 pesos y alcanzan para 3, 4 ventanas y uno lo va a poner las gomitas en los bordes de las ventanas. Entonces seguro que cuando cierra la ventana, quede selladito. Mira,
Buen vez de hacer dato. la inversión a Hay que termopanel, ir a porque es preguntar cara. el burlete. En vez de hacer la inversión a termopanel. Claro, o sea, ojalá uno pueda Claro. hacerla, pero es carísimo. Lo puedes complementar. Lo puedes complementar. Entonces, pero lo más costo eficiente son los burletes en las ventanas y en las puertas. En las puertas venden una comida que tú bien decías. Y si, bueno, no hay recursos por A, B o C motivo, podemos poner hasta la toalla ahí abajo, pero... Yo perdón la ordinaria, pero le tengo puesto una toalla vieja. ¿Viste? Mira, antiguamente era muy común que en las casas las mamás, las abuelas, abuelos que cosían también, ¿por qué sí, no? sí, Los sí. hacían como una suerte de gusano grande Sí, ahí es de verdad. tela, relleno, ¿cierto? Y se ponía debajito de la puerta. Ahora, a modo de resumen, para no irnos perdiendo, el alza de la electricidad ya va en un 12%, se espera que el segundo semestre llegue al 30% ¿Y y el el próximo próximo año al 40%. Claro, Sobre el 40%. Sobre el 40. Ya, vamos con la parafina. Teníamos un alza del 28-30%. 30% más o menos. El gas licuado, ¿cierto? El balón de gas que usted se compra, también 30%. Un 28, pero ya, Ya, dejémoslo 28. por ahí. Bien, redondeémoslo, porque francamente, 28-30. Sí. 28-30. ¿Qué pasa con la leña? ¿Qué pasa con el sistema que entiendo además es el que predomina acá en la región del Biobío? En el sur. Exactamente. Acá en la región del Biobío, la leña constituye, te voy a decir, al tiro el dato. ¿Ya? Pero la leña es el 67% de las familias en la Upa. región del Biobío. Mucho. El 15% gas licuado, el 7% parafina y el 6% electricidad. Pero eso cambia respecto del lugar. Pues. Claro. Porque, por ejemplo, acá en Concepción mismo, ya alrededor del 40% es leña y alrededor del 20% es electricidad. Aumenta un poquito porque el tienen porcentaje. departamento, Ciudad, claro. Y quienes tienen, y yo sé que en casa muchos lo tienen, estas cocinas a leña cumple la doble función, porque cocinan y se calefaccionan. Eso es muy común en el sur de nuestro Sí, país. Pero también es importante, y lo hemos aprendido el último tiempo, comprar en lugares establecidos para evitar el robo de la madera, pero también el tema de la humedad en la madera, porque también ahí tenemos un daño al medio ambiente y un daño en nuestro bolsillo. Exactamente. Mira, la leña húmeda contamina 5 veces más que la leña seca. Así de simple, ¿cierto? Y a la vez es más ineficiente. La gente a veces cree, yo les quiero convencer de que no, ya, es que metiéndole el palo húmedo, ¿cierto? Dura más la... Sí. Y efectivamente dura más, pero calienta mucho menos. Mucho menos, ni Calienta se prende menos. la cosa. Entonces, claro, lo que yo siempre digo a la gente es que cuando, por ejemplo, sienten que hace calor en la casa, no abran la ventana. Po. Hay gente que dice, hace calor y abre un poco la ventana. No, po. Cierre la ventana, manténgala cerrada y no le eche más palo de leña a la estufa. No, Pues cierra el bajen tiraje, el tiraje. sí, ¿Cierto? sí. Pero tratar de jugar con eso, para poder siempre conservar el calor. Y un dato que no creo que se me vaya, que las personas cuando piensan en abrigar su casita, ¿cierto? Para que se mantenga el calor, no siempre piensan en los termopaneles, en las ventanas. Ya, yo lo que más he estudiado es la eficiencia energética en las viviendas y puedo decir con certeza que el mayor grado de costo-eficiencia, o sea, lo más eficiente del mundo es la aislación en el techo. El techo se nos va el 30% del calor. Porque sube. Claro, y por las ventanas se nos va el 20%. Pero cambiar las ventanas es 3 veces más caro que aislar el techo. Ah, es más barato entonces Claro. hacer la inversión en un El buen techo. El techo es mucho más Pero- eficiente que cambiar la ventana. Ya, pero ahí, Mira. claro, hay muchos invitar en casa y yo sé que me van a encontrar, cuesta encontrar un maestro bueno para los techos. Es verdad. Eso es súper cierto. Bueno. Es No me súper digas, es cierto. verdad. Oye, sí. Así que si usted tiene uno bueno, cuídelo. Cuídelo y del dato Y pase el también. dato, Pase el dato. No, pero- Necesitamos el dato de un buen maestro de techo. Sí, nosotros el año pasado con la Universidad de Concepción, ya, y hicimos un proyecto a través de una asignatura que hacemos en el Departamento de Ingeniería Mecánica con una empresa de Cabrero que se llama Masonite, que ellos nos auspiciaron un proyecto social de aislación térmica en 3 viviendas de una población, Jardines del Alto, en Cabrero. Qué bien. Y le aislamos 3 viviendas ya, y los cambios son súper significativos. Logramos ahorros entre un 40 y un 70% de leña, o sea, entre 25 y 35 lucas mensuales, pero además logramos aumentar la temperatura interior de las casas promedio 3 grados. Sin estufa, O sea, como yo lo calculaba, por ejemplo. Lo normal. Lo normal. O sea, la casa cuando está aislada térmicamente aumenta inmediatamente su temperatura interior. Entonces yo calculaba, por ejemplo, antes las familias se despertaban a 8 o 9 grados, hoy se despiertan a 11, 12 grados. Eso es súper Eso relevante. se nota. Se nota muchísimo, pero para que no se nos vaya también el datito, el alza de la leña para este año. ¿Hay una alza significativa? Sí, o sea, se ve que ha habido alza, ¿cierto? De hecho, lo que uno puede ver en los datos, puede encontrar alzas de un 25 o 30%, pero la leña es compleja, porque la leña finalmente uno siempre ojalá pueda comprar leña seca en lugares establecidos, ese es el ideal, ¿cierto? Pero también pasa que mucha gente vende leña, entonces
ya de manera informal. En Chile era normal hace un par de años, cualquier persona echaba abajo un árbol, lo picaba y lo vendía. Claro. ¿Cierto? Entonces, claro, uno capaz puede encontrar leña más barata en algunos lugares, pero tiene que asesorarse y asegurarse de que esté seca. Ahora, la Eso es lo más eficiencia importante. de la leña yo creo que es indiscutible. O sea, la cosa es que la leña tiene mucho poder calorífico, entrega mucho calor. Pero ojo, que del calor que entrega la leña, el 40-50% se va al aire. ¿Por el tubo? Por el tubo. Ah, claro. Claro, ¿cachai? Pero la leña tiene tanto calor que Y uno si igual tienes- queda contento. Y si tienes una buena aislación, además, en casa de la que estamos hablando, se logra. ¿Sabes qué estaba pensando hace algunos días atrás? Vi Yakutia, Ya. la República de Rusia. Son helados esos. Está la República de Yakutia, Ya. el pueblo más frío del mundo. Llegan a temperaturas menos 70 grados Celsius en promedio en invierno. Gente Es vive ahí. brutal. Y gente vive ahí, mucha gente. salen no sin poca. polera. Y logran un nivel de calefacción en casa mediante la naturaleza. Recolectan musgo. Ya, Y el musgo lo comienzan a incrustar en todas las separaciones de la leña, de la madera más bien, con la que está construida la vivienda. Y hacen ese trabajo de aislación, y estaba pensando en eso. Ellos hacen un trabajo de aislación en las ventanas, por ejemplo, con algodón. Las forran por dentro con algodón, todos los bordes de las Exacto. ventanas. Y es un trabajo que hacen durante la primavera, preparándose para el invierno, en familia. Salen a recolectar el musgo, el algodón y luego trabajan en su casa. Pensando en lo que nosotros de pronto hacemos a última hora, y mal hecho además, con el maestro que no nos ayuda mucho, respecto a la limpieza de canaletas, la aislación del techo, de nuestras ventanas. Y lo importante que, o sea, ¿se puede vivir a menos 70 grados? Claro que sí. La Tiene que gente en ser Yakutia muy- lo hace, están muy acostumbrados claramente, pero se logra también mediante esta preparación. Claro, porque todo tiene que ver con que la vivienda sea capaz de retener el calor. Si la vivienda está bien aislada, puede retener el calor. Oye, te quiero dar un dato porque tú dijiste lo del algodón, lo del musgo. Mira que en Chile ya se están haciendo pruebas con algunos materiales de aislación térmica que son sostenibles, digamos. Por ejemplo, la lana de oveja. Mira. En el sur, en Coyhaique, dando un cariño a la gente de Coyhaique, ellos ya están algunos productores tomando la lana de abeja y ya la están probando y ya funciona como aislación térmica. En las para hacer con la casa adentro. No hay nada Claro. que abrigue más que la lana, con algún material sintético. Igual como dices tú, se pone en las paredes o en el techo. Y también lo que se está haciendo, que lo encuentro notable, es que en el sur se está reutilizando, en Puerto Aysén yo lo he visto, no solo la gente de Puerto Aysén, están reutilizando la plumavit de las boyas de las salmoneras. Tremendo. ¿Cachai? Porque están las salmoneras, tienen estas tremendas boyas que uno las puede ver también acá. Sí. ¿Cierto? Porque todo el mundo, ya esas También. boyas adentro tienen plumavit. Claro. Entonces ellos tienen que ir renovando este material. Entonces ahora en Puerto Aysén están tomando eso, le están sacando el plástico de la boya, están recuperando la plumavit, ¿cierto? Y con eso están haciendo paneles de aislación térmica. Buenísimo. Entonces eso se llama economía circular. Oye, ¿cierto? perdón que me adelante tanto, pero claro, hoy día tenemos que pensar en el invierno, pero también en Chile ya tenemos que empezar a pensar en el verano. Cada vez las temperaturas suben. Si hacemos, y muchos dirán, esta tremenda inversión en invierno, ¿me va a afectar en el calor que voy a sentir en mi casa durante el verano? Al revés, exactamente igual que el ejemplo que te decía del vendedor de helado y el vendedor de Con la empanada. misma ahí. Funciona para lado y lado. Perfecto. Si hace calor afuera, se mantiene fresco adentro. Ajá. Si hace frío afuera, se mantiene Buenísimo. el calor adentro. Súper. Oye, y esta pregunta también para todos los que hicieron la inversión en reconvertir sus estufas y pasarlas de leña a pellet o directamente compraron una estufa pellet. ¿Qué pasará con el pellet este año? Buenas noticias con el pellet. Buenas noticias con el Si es pellet. que hay pellet, que son pesados. No, si hay pellet. No, sí hay pellet y el pellet es de lo que ha bajado. El bueno. pellet hemos visto que ha bajado, se puede encontrar en algún lugar de 25% más barato que el año pasado. Bien. ¿Cierto? Está bueno. Ya yo sacando cálculo, el pellet, ¿sabes qué? A mí lo que me está dando ahora es que en este momento, junto con el aire acondicionado, pero que es más caro, ¿cierto? Es lo que me está dando más barato, al orden de los 250 pesos la hora. Perdón, el aire acondicionado que es más caro por la inversión, Claro, el aire acondicionado es mucho más caro por la inversión, pero el gasto es menor. pero el gasto es menor. ¿Tanto frío o calor? Tanto frío o calor. Porque el aire acondicionado tiene una cuestión que es difícil de explicar. Pero el aire acondicionado, cacha la magia. El aire acondicionado saca 1 kWh de la red eléctrica y lo convierte en 4 kWh térmico. Ah, Convierte de una u otra manera por 4
¿cierto? La energía eléctrica en energía térmica. Mira. Y la energía eléctrica, el termoventilador, el clásico calefactor eléctrico, es 1 a 1. Ya, y ahí va de la mano porque tanto la inversión en un aire acondicionado es caro, Sí. Y la inversión, como dice Cami, en el pellet también es caro, pero son los dos más eficientes entonces. Son los dos más eficientes, ¿cierto? Pero la gracia es que el aire acondicionado también te funciona en el En verano. el verano, claro. Porque puedo usar frío, digamos. Oye, ¿y ¿y ese independiente del sistema de aire acondicionado? Porque hay algunos que van La Cami empotrados. está pensando en la inversión, ¿ah? Ay, no. La conozco, la Pero de conozco. que van unos que son empotrados, ¿cierto? A la pared, que hay que entrar a picar. Pero hay algunos que son portátiles. ¿Es igual? Sí, o sea, las eficiencias pueden variar un poco, por supuesto, pero sí. O sea, son súper eficientes, ya sea puestos en la pared, ¿cierto? O portátiles. Ahora, lo que yo recomiendo son los split, ¿cierto? Que se ponen en la pared, inverter. Esos son los... ¿Cuál es ese? Inverter. ¿Y esos cuáles son? Son aire acondicionado porque tiene una tecnología un poquito más avanzada. Ok. Porque antiguamente los aire acondicionados, si se bajaba cierta temperatura, ¡tum!, se apagaba. ¿Cierto? O sea, al revés. Si bajaba esa temperatura, ¡tum!, se prendía. Claro. Y después si llegaba a la temperatura que tú querías, ¡tum!, se apagaba. Entonces se llaman de on-off. Porque prenden y apagan. Los inverter no se prenden y apagan, pero cuando llega la temperatura como que baja un poquito, ¿cierto? Claro. Pero después cuando sube otro poquito. El otro era más exagerado. Me dio Exacto. calor, me apago. Claro, porque igual eso de la mano de Me una prendo. vivienda o un espacio que no esté bien adaptado, esos cambios de temperatura son muy bruscos, po. Claro. Entonces estaría prendiéndose a cada rato, apagándose a cada rato. Exacto, por eso los inverters son mejores. O sea, yo insisto, la tecnología del aire acondicionado en términos de eficiencia energética es buenísima. Es más cara, sí. Y además la electricidad va a subir, ¿cierto? Pero como es más eficiente, ¿cierto? Compite totalmente con el pellet y es mejor que la parafina y el gas, digamos. Y volver a insistir, pensando en el verano, que los veranos son más largos que los inviernos y obviamente las temperaturas en algunos sectores bastante altos. Así que por lo menos tenemos buena inversión, tanto hoy día en los aire acondicionados y en los pellets. Y en los tipos de pellet, en las estufas a pellet, también hay distintas... Hay de distintas potencias. O sea, unos que calientan más y otros que calientan menos. Otra cosa importante, todas las estufas, todas, ¿ya? Tienen una potencia, ¿ya? Que es la cantidad de calor que son capaces de entregar. De eso se trata, ¿ya? Entonces, hay unas que entregan más calor y unas que entregan menos calor. Obviamente las que entregan más calor también consumen más, es obvio, ¿cierto? Pero eso es para espacios a lo mejor más grandes. Exactamente. Eso tiene que ver con el volumen del espacio, ¿cierto? En el fondo, tú necesitas más potencia entre más volumen, entre más grande sea la casa o entre más... Porque, por ejemplo, uno lo puede ver al tiro con un termoventilador, calefacciona el baño al tiro, ¿no? Sí. ¿Cierto? Pero poder calefaccionar el living comedor con un Va a termoventilador... costar, de hecho, cuando Va a tú vas costar. a comprar cualquier sistema de calefacción, lo que te preguntan es eso. ¿para ¿De qué? qué tamaño es la habitación? ¿Qué quiere calefaccionar? Y de acuerdo a eso, vamos viendo cuáles son las alternativas que hay. Exactamente. De eso siempre se trata. Del volumen, ¿cierto? Acuérdense, del volumen de la materialidad, si está o no está aislado, porque va a ser distinto, y del clima afuera. Ahora, es importante este rayo de evaluación porque finalmente con el tema de las alzas es muy poquito lo que vamos a hacer. La vida cada vez va obviamente avanzando. A veces avanza un poquito, avanza de golpe en otros casos, pero avanza. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ir adaptándonos a eso, haciendo más eficientes también los espacios, partiendo por el espacio físico que vamos a calefaccionar y luego elegir lo que es más eficiente. Y a veces vamos a tener que invertir un poquito más a lo mejor en primera instancia para ahorrarnos después, ¿verdad? Exactamente. Y yo lo que siempre digo, eficiencia energética. Pensar siempre en la aislación térmica de las casas, ¿cierto? A veces si la inversión es muy cara y no se puede hacer, por ejemplo, con las ventanas, siempre pensemos primero en el techo, pero si no, que no haya intercambio de aire entre el exterior y el interior de la casa. ¿Y se siente eso en...? Sí, y eso inmediatamente ayuda un montón. Ayuda un montón a que las personas, da lo mismo que el factor pues, al final, pero que puedan retener el calor. Eso yo creo que es muy importante. Y lo otro que me gustaría comentar es que también creo que es importante en que esto de las alzas de las tarifas eléctricas también se transmita, ¿cierto? Porque yo hice los cálculos y estuve súper metido en las discusiones parlamentarias, viendo esto y lo otro, pero cuando uno ve la prensa, cuando uno ve lo que se comunica, no se habla del alza del 30% el próximo semestre. No. Se habla solamente del 12% ahora. Exacto, y en algunos casos un poco menos, porque también nosotros tuvimos la oportunidad acá de analizar ese proyecto. Vino la autoridad competente, no recuerdo en este minuto si fue precisamente la Seremía de Energía o no. Me parece que fue otra cartera la que nos visitó en matinal nuestra casa. Si me pueden ayudar con eso, Mala lo agradecería memoria. mucho. Tengo yo Pero también. estuvimos analizando acá el cuadro completo.
Y es real lo que tú nos dices, porque claro, nos hablaban del 12%, que algunas familias iban a ser subsidiadas, algunos quintiles, no se iba a sentir tanto en algunos sectores, pero finalmente, tirando raya para la suma, Sí. y de la mano de un especialista, que es tu caso, sabemos que el alza concreta va a ser de un 30% este año. Para el segundo semestre. Para el segundo semestre, Pero y el el próximo año superando el 40%. Sí, y hecho, y marcando un punto que yo creo que es relevante, porque hay varios diputados y diputadas parlamentarios que estuvieron muy atentos a este debate, ¿cierto? Y en particular acá en la región, la diputada Marlene Pérez. Sí, ella ofició al gobierno. Ella ofició a la Seremi de Energía para que nos transparenten, porque el gobierno lo que tiene que hacer, en este caso el Ministerio de Energía, es mirar a la cara a los ciudadanos y decirle, mire ciudadanos, esta es la realidad. Si la realidad es que el precio del gas es este, el precio de la parafina es este y el precio de la electricidad va a ser este. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos una ley que hace que pase esto. Y es súper relevante, pienso yo, para la gente, sobre todo acá en Concepción, en el sur, por el invierno, porque tiene que tomar una decisión de comprar, oye, compro el pellet, compro la parafina, compro el gas licuado, compro el aire acondicionado. Y después tengo que tratar de, ojalá, ver cuánto es lo que yo voy a gastar. No solo cuánto es el costo del equipo propiamente tal. Porque eso después va a empezar a gastar en el tiempo. O sea, proyectar una cuenta de luz 40% más cara, por supuesto que es importante conversarlo en familia y tomar decisiones en base a eso. Por eso agradecemos, Javier, que nos hayas venido a ver, que nos hayas traído estas cifras, que las hayas explicado de manera tan dinámica, lúdica, también súper pedagógico, por algo docente. Y esperamos verte pronto acá en Matinal en nuestra casa. Sí, seguro. Lo que les puedo proponer, si a ustedes les tinca para no sé, semanas más, enseñarle a la gente a calcular cuánto consume su calefactor. Y lo hacemos aquí en la pantalla Sí. y sacamos la cuenta. Ya, y acá en el equipo todos traemos nuestras cositas. No, que nos ayuden. pero yo les puedo enseñar Sácale la porque foto. no es difícil. Yo les voy a decir algo y así como que dejo el spoiler. ¿Sí? ¿Cierto? Todos los calefactores tienen una etiqueta. Todos. Tienen una etiqueta que está pegada y ahí dicen algunos números. Y uno se la saca y la bota porque encuentra que se ve fea. No, sí. A veces es como metálica y está pegada en la estufa. Dejamos pero- entonces el compromiso. Entonces, claro, con eso Nos veremos quedamos pronto. comprometidos. Nos veremos podemos, pronto. Gracias, Máster. No, gracias a ustedes. Yo feliz de poder conversar y tratar de transmitir algo del conocimiento que generamos en la universidad para que los ciudadanos de la zona, ¿cierto? Es Sí. verdad. Estén mejor este invierno. Es verdad. Comparta esta conversación, ahí aparece el código QR también para que todos obviamente vayamos haciendo más eficiente nuestro uso de energía en casa. 42 minutos nos separan ya de las 10 de la mañana.